Estamos con Carlos Heller. Carlos Heller, esta es una economía donde hay una cultura del dólar. ¿Y por qué? Bueno, a ver, nosotros hemos tenido tablita cambiaria en el 76, que fue, digamos, el camino para una brutal bicicleta financiera. ¿Se acuerda? Sí, yo era chico, pero me acuerdo. Bueno, pero están los libros. Me acuerdo porque mi primo se había comprado una moto, me acuerdo. Están los libros. Venían los dólares porque era tablita cambiaria con libre movimiento de capitales. Entonces entraban dólares financieros, se convertían a pesos, se ponían en el sistema financiero a tasas de interés altísimas, nominales en pesos, y al cabo de 6 meses, un año, se volvían a comprar los dólares y se iban, mucho más dólares de los que habían entrado. Desde luego que eso era toda riqueza argentina que se iba. Otra vez el esquema se repitió en la convertibilidad. Otra vez se estableció la ficción de que nosotros teníamos una moneda que mantenía por ley un tipo de cambio igual a un peso, un dólar. Y esto duró una década que tuvimos esa situación. Y cuando la crisis, si hacemos memoria, la propuesta de los economistas ortodoxos fue dolarizar totalmente la economía. Y antes de eso, incluso los depósitos en pesos se convirtieron todos a dólares, lo cual era una locura fenomenal porque el país no tenía dólares. Es decir, que esa cultura del dólar es una cultura inducida, generada por políticas que se llevaron adelante y que ocupan buena parte de nuestra historia más o menos contemporánea. Algunos dicen que también el dólar es un refugio contra la inflación. Eso es una gran mentira. En los tiempos que corren, eso lo puede decir alguien que no conoce de economía y que actúa con un reflejo histórico. Porque históricamente eso fue así. Bueno, la gente, digamos, no sabe de economía, no podría decir, ¿no? Bueno, la presidenta hoy dijo eso. ¿No? Entonces, existe yo ese creo reflejo. que existe ese reflejo y existe esa cultura. El asunto es qué hacemos con la cultura. Si la aceptamos y la alimentamos, o tratamos de modificarla por otra cultura que tenga más que ver con los intereses del conjunto de la sociedad. Sí, claro, porque inclusive los dirigentes políticos, digo, de eso se trata. Este gobierno... Claro. Entonces, la Argentina, vamos a tomar un ejemplo, la Argentina que explota a finales del 2001, tenía un sistema financiero donde los depósitos en dólares eran algo más que el doble del total de las reservas que tenía el país. Así es. Entonces era imposible que se pudiera responder. A eso habría que agregarle que la Argentina era un país que importaba más de lo que exportaba, es decir, tenía déficit de balanza comercial, que gastaba más de lo que generaba, tenía déficit fiscal, y que tenía una deuda externa impagable, impaga y en mora. Cavallo va por octubre o algo así de 2001 a Estados Unidos, suponiendo que con su prestigio iba a conseguir que le dieran nueva financiación, y no tiene en cuenta que había un cambio de paradigmas a nivel internacional, y vuelve con las manos vacías. Y ahí comienza una salida de depósitos fenomenal, que termina en el corralito, el corralón y todo lo que sucedió. Entonces, la macroeconomía de aquel momento, insisto, déficit de balanza comercial, déficit fiscal, muy pocas reservas, deuda externa vencida, impagable y no acceso a los mercados. Bueno, está el artículo de Zayat, ¿no? Que mencionó la presidenta, que uno lo mira, lo lee y dice, bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? Claro. ¿No? Bueno, Zayat lo plantea sobre la base de que es un tema cultural y lo lleva al nivel de una compulsión. Usted me decía recién, el dólar es una reserva contra la inflación.
Y en realidad, en la medida que el país hoy tiene una gran disponibilidad de recursos, de reservas, maneja lo que se llama la política tipo de cambio administrado. Es decir, hay una flotación controlada, no una flotación libre, y el país va ajustando su tipo de cambio teniendo en cuenta un conjunto de valores, los flujos comerciales, cuánto le vendemos a Brasil, cuánto le vendemos a Europa, qué pasa con esas monedas, además, cada una de ellas entre sí, etcétera. Para tratar de mantener un tipo de cambio multilateral competitivo, que es la idea que se persigue. Desde ese punto de vista, si uno toma los últimos 9 años de la vida económica de la Argentina, es decir, de lo que ha pasado desde el 2003 hasta aquí, y piensa que esta política tiene fortalezas, política porque tiene un enorme respaldo del aval de una elección contundente, y económica, que son todos estos datos de la macroeconomía que hemos hablado, no tendría por qué tener cambios. El que compró dólares en el 2003 perdió frente al que puso plata en pesos a plazo fijo en el banco. Y mucho perdió, muchísimo perdió. Por lo tanto, el que piensa que el dólar es hoy una reserva contra la inflación, está suponiendo que va a haber una gran devaluación, está suponiendo que va a haber un cambio de política económica, o está suponiendo, como el presidente de Repsol, que dice voy a esperar al próximo gobierno, a ver si puedo negociar en mejores condiciones que con este. Bueno, Labaña mismo, no sé si leyó el artículo, sí, ¿no? Digo, que alerta sobre un Rodrigazo, pero por lo que usted me dice, las bases económicas y el comportamiento de la economía, estamos en las antípodas de esa situación. Sí, a veces se dicen cosas, ¿no? Y no hay ningún elemento, vuelvo a repetir. La Argentina tiene hoy un gobierno que toma políticas activas y que no está flotando en el aire en función de lo que hacen los mercados. Los mercados existen, presionan, condicionan, pero del otro lado hay políticas. Tuvimos una crisis en el 2008-2009 y acá se tomaron un conjunto de medidas de protección de la producción nacional, de protección del trabajo, de beneficios a determinadas empresas a condición de que no despidan gente, etcétera. Y cuando uno mira, ¿qué ve? Que la crisis nos golpeó, pero mucho menos que al promedio, y que además salimos muchísimo más rápido. Así es. Las dos cosas. Y ahora, ¿qué vemos? Que hoy, porque todo el mundo está hablando que la presidenta dijo que va a liquidar su plazo fijo en dólar y se va a pasar a peso, lo cual me parece un gesto que tiene un significado político importantísimo. Está diciendo acá no va a haber ninguna devaluación. Conviene estar en peso. Dijo, lo tengo desde hace mucho y como un reflejo cultural yo también lo mantuve. Pero también anunció fuertes protecciones para la producción nacional, suba de aranceles, y dijo una serie de beneficios que van a tener las empresas a condición de que mantengan sus nóminas de personal, que no haya despido. Es decir, hay la misma firme voluntad que hubo en la crisis 2008-2009 y que se viene aplicando del 2003 hasta acá, y que es la que generó 5 millones de puestos de trabajo que no habían, y que es la que creó un mercado interno que estaba virtualmente destrozado, y que es la que genera el mayor ciclo de crecimiento del Producto Bruto de la historia que tengamos memoria. Entonces, ¿por qué? No tiene nada que ver con la Argentina ni del 75, ni del 77, ni del 2001. Sí, algunos podrían decir también que, bueno, este pico del dólar es extraño, digamos, y también es de alguna manera algo inexplicable viendo esta economía desde el 2003 en adelante, ¿no? Seguro. Y en otro momento se le jugó al dólar de otra manera, ¿no? Sí, porque no había con qué enfrentarlo. La diferencia, a ver, claro, es un tema de dónde estoy parado. Hagamos un escenario. La Argentina tiene 47.000 millones de dólares de reservas. Le voy a decir un detalle que pocos reparan. Además de los 47.000 millones de dólares de reserva, ya le giró el Banco Central al Tesoro los 2.000 y pico de dólares que el Tesoro va a tener que pagar en agosto por el vencimiento de la última cuota de los BODEN 2012. Ese lujo se da. Totalmente.
Carlos, José. volvemos después de la ¿Cómo tanda no? con el tema. Sí.